Hola, buenas tardes, bienvenidos a las actividades de la Fundación Academia de Cine. En esta tarde en la que queremos prestarle atención a la dirección tanto en las series como en el cine, pero sobre todo en este auge que estamos teniendo de directores de cine, directoras de cine que ahora son creadoras de series, creadores de series. Y bueno, queremos saber vuestro punto de vista, las diferencias que encontráis entre dirigir en un medio u otro. También los cuatro tenéis tanto series como películas, casi todos en la ficción, Félix también en documental, pero bueno, antes de enrollarme yo, os voy a presentar a Manuela Burlo Moreno, allí al fondo, directora de la serie Por H o por B, también del cortometraje Pipas, que da origen a esta serie, y de las películas Rumbos y cómo sobrevivir a una despedida. Leticia Dolera, que comenzó en la serie jovencísima como actriz, hoy una directora tanto de cine con requisitos para ser una persona normal y con la segunda temporada rodando de Vida Perfecta. Primera temporada además ganó el premio en Cannes a la mejor serie, o sea que toda una inauguración muy buena en este medio. Jorge Torregrosa, que tiene... que es el punto de diferente aquí en esta mesa, porque tus cortos te llevan directamente a las series de televisión y cuando llevas una dilatada carrera en este medio decides hacer tus dos películas, Fin y La vida inesperada, y luego vuelves de nuevo a las series, también en abierto y también en plataformas con muchísimo éxito, como puede ser ahora mismo Fariña, H o Élite. Y luego Félix Vizcarret, que también empiezas en el mundo cinematográfico con Bajo las estrellas, el cortometraje El canto del loco, Sauras y Vientos de La Habana. También eres uno de los primeros creadores en España, precisamente allí en Cuba, con esta serie de cuentos de La Habana, y ahora eres uno de los directores de Patria. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí a los cuatro. Durante una época, y aquí Jorge nos puede contar muy bien su punto de vista, los directores en las series de televisión estaban como un poquito más difuminados, ¿no? La autoría de la serie se atribuía más a la cadena, a no ser que fueras como en los 80 o Mercero o Armiñán, que eran los productores, guionistas, directores. El director en los 90 es más bien forma parte de un engranaje donde hay muchos directores, muchos guionistas y un productor ejecutivo y una cadena como que asume más... pues la autoría, digamos, de la serie. Bueno, en sí. yo no diría que ha cambiado tanto lo que es la figura del director o la posición que tiene dentro de la maquinaria. Creo que ha cambiado mucho lo que hacemos, cómo se percibe lo que hacemos. Evidentemente ha cambiado mucho la ficción. Yo llevo 17 años desde mi primera serie. Ha cambiado muchísimo la ficción. Ahora... Yo era un director de cine antes de hacer tele, estaba intentando levantar mi primera película y mi primera película tardó 11 años en ser levantada y tuve la suerte de que confiaron en mí para hacer una serie de televisión, habiendo visto solo mis cortos, que esto es una cosa que también con el tiempo y habiendo estado mucho en tele dices, wow, qué voto de confianza. Darle una serie a dos directores, éramos yo y Belén Macías, que también es una directora que ha hecho películas, que en ese momento ninguno de los dos, solo habíamos hecho 2 cortos cada uno, así que se habían visto y habían tenido premios y tal, pero sobre eso un productor nos dio una serie. Y ya te digo, mi trabajo siempre, creo que nuestro trabajo es el mismo, sea una película, sea una serie, las diferencias son muy pequeñas, de verdad. Pero creo que lo que ha cambiado es cómo se percibe eso. Creo que ahora... pues es como todo el mundo ve series, se puede hablar de las series como algo sustancial, algo de calidad, y entonces éramos parte de... Bueno, entonces yo siempre... Esto es una broma, porque no es verdad, pero todas las series querían ser médico de familia. Estoy hablando del principio de los 2000. Y entonces sí que ha cambiado mucho la ficción. Y yo, pues...
he estado ahí viendo cómo cambiaba y cómo cada vez nos atrevíamos a hacer cosas más complejas, más difíciles, y creo que eso ha cambiado la percepción de cómo se reciben los productos en España. También, evidentemente, ha cambiado fuera, y también eso nos afecta como espectadores y como receptores de contenido. Pero creo que es eso lo que ha cambiado sobre todo. No tanto nuestra labor. Creo que o sea, yo me enfrento al trabajo igual que me enfrentaba entonces, y creo que mi trabajo no es tan distinto de cuando hago una película o cuando hago una serie. No sé, Manuela, Leticia, Félix, vosotros cómo habéis percibido este cambio y qué es lo que os anima a pasar del cine a la serie, vosotras dos como creadoras, tú como creador, Félix, y también como parte de un equipo. ¿Podéis indistintamente contestar? Bueno, hola a todos. Bueno, honestamente, yo que vengo del mundo del corto, que hice 6 cortos y que mi proceso, bueno, luego hice largos, realmente nunca pensé en hacer una serie. Esto viene porque en el 2015 pues me vienen con el boom de las plataformas y tal, uno de los productores me comentó que le gustaba mi universo y mi manera de mi universo básicamente. Y entonces fue cuando me dijo, oye, y molaría hacer una serie sobre chicas, tal, y yo digo, mira, sobre chicas, o sea, de repente, como el corto Pipas, ella había tenido mucho boom, mucho ruido, y me había enamorado de estos personajes y había algo en mí como querer saber de ellos. Fue el momento cuando decidí, pues, estas 2 chicas convertirlas en serie. Entonces, nunca estuvo en mi cabeza, voy a hacer una serie. No fue que cuando me vinieron a ofrecer libertad creativa sobre una serie de chicas, dije, pues es el momento de recuperar a estos 2 personajes. Entonces ese fue mi proceso y bueno, y mi relación con la serie, no he sentido una diferencia de corto, cine y serie. Mi manera de trabajar es la misma, la implicación es la misma. Lo único es que en el corto no tenía un duro y tenía más libertad. Esto siempre tienes que negociar cosas. O sea, y luego cuando ya te metes en una película o en una serie, pues está claro que el cambio es que hay más gente que opina, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que decir en mi caso que he tenido bastante libertad creativa. Leticia, si quieres seguir tú. Yo te estaba escuchando al principio cuando decías, yo empecé hace 18 años haciendo series y he pensado, claro, yo también, de actriz, al salir de clase. Y recuerdo perfectamente que en esa época hacer series era como la cara B o la cara C de ser actor, ¿no? O actriz. O sea, estaba el teatro y el cine, que era lo guay, y hacer series era como de, bueno, pues bueno, un poco cutre. Y más si hacías una serie diaria, como era en mi caso. Entonces, a mí, digamos que el haber empezado una serie diaria creo que me ha dado como un respeto hacia quien hace, ¿sabes? O sea, hacer, o sea, la artesanía de hacer El secreto de Puente Viejo, de hacer Patria, o de hacer H por B, o de hacer o sea, una peli grande, una peli indie. O sea, como que al final todo requiere como un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Y creo que eso hay que, no sé, tenemos que aprender también a ponerlo en valor las propias personas que trabajamos en esta industria, ¿no? El nunca mirar por encima del hombro los proyectos, porque ¿para qué? Esa energía no la gastes en eso, ¿no? Sí. Y luego, pues en mi caso, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo te llega, o sea, cómo pasas a dirigir una serie? Bueno, en tu caso a crearla también y ser la guionista. Sí, yo había hecho mi primera peli y, bueno, primera y única de momento, y estaba pues pensando en qué quería contar siguiente, ¿no? Y empecé a desarrollar estos personajes de estas mujeres y empecé pues, a hablar de conflictos que a mí me tocaban y que eran, digamos, los conflictos que yo compartía con amigas, ¿no? Además, coincide en un momento, yo creo, mío personal, de también coger mucha conciencia feminista y de poner en valor la importancia de compartir
las mujeres, ¿no? Porque muchas veces nosotras hemos sido educadas en que nos dé vergüenza hablar de según qué temas, ¿no? Entonces yo viví una época como de necesidad personal de compartir, de hablar, de sacar de debajo de la alfombra las cosas y no tener vergüenza y hablarnos y mirarnos a los ojos entre nosotras, ¿no? Y ahí empiezan pues, a surgir también la necesidad de usar la ficción como casi una herramienta personal de comunicación conmigo misma y con los demás. Y entonces empiezo a pensar en estos personajes y me doy cuenta de que en realidad no, digamos que lo que quiero hablar no es tanto de una peripecia, ¿no? De una trama que podría ser una cosa como más, no sé, como más redonda de una película, ¿no? Con sus 3 actos muy claros, sino que me apetece hablar, me apetece como que me estaba saliendo eso, recrearme en el proceso emocional de los personajes. Con esto no digo que en una película no te puedas recrear en el proceso emocional de los personajes, pero de repente en una serie sí que puedes tomarte más tiempo, básicamente porque tiene más tiempo, ¿no? Y pues para intentar como pararte como creadora o como directora o guionista en las contradicciones, ¿no? En esas vivencias más pequeñas las puedes hacer más grandes. O esa es la sensación que yo tuve a la hora de empezar a escribir esto, ¿no? Entonces dije, ostras, creo que esto no es una película, creo que es una serie. Que de hecho es lo que me pasó con mi peli, que empecé pensando que iba a escribir un corto y escribí un largo. Y pues ahora no sé, si me pongo a escribir, ¿qué pasará? Escribiré la Biblia. Y ya está. Y las diferencias, pues bueno, es verdad que al final estar en un rodaje esto va a sonar muy simple, pero es que delante de la cámara haya personas que les pasen cosas y que esas cosas te importen. Y eso te pasa haciendo un corto, haciendo un microteatro. Bueno, en el microteatro no hay cámara, pero ya me entendéis. Y una peli, una serie, o sea, luego ya sí que entras en temas de presupuestos, de tiempos, ¿no? Pero lo que es la raíz y la esencia de ese momento en el que llegas al set es un poco igual. Más estresante, en el caso de una serie. Félix, ¿tú estás de acuerdo? Cuéntanos tú. Sí, sería muy raro, ¿no?, que ahora alguien dijera, pues no, yo no estoy de acuerdo, yo he vivido una experiencia totalmente diferente. No, yo también creo... yo suelo decir que nuestra profesión se llama dirección, en contra de lo que cree mucha gente, que cree que es dirigir en el sentido de mandar, de tú aquí, tú allá, a pesar de esa imagen del director, del megáfono y no sé qué, que probablemente el megáfono era el ayudante de dirección, ¿verdad? Porque se tiende siempre a pensar que el director era en el Hollywood clásico con esa especie de... Bueno, dicho esto, yo creo que somos... se dice que es dirección porque rediriges la energía o la creatividad de mucha gente para que todos vayamos, esperemos, en una misma dirección, ¿no? En una misma dirección. O sea, dicho esto, no notas ninguna diferencia cuando estás trabajando en eso, en aunar fuerzas, en aunar creatividades, no notas ninguna diferencia entre si estás haciendo los cortos con tus 4 amigos en los cuales estáis haciendo diferentes funciones, una misma persona, no notas ninguna diferencia cuando ese equipo va creciendo. Y esta es una típica cosa que hablas a veces cuando das alguna masterclass o lo que sea, pero no es una verdad de perogrullo, es que de verdad yo no he notado nunca la diferencia. Siempre tienes esa atmósfera, esa idea, ¿no?, ese tono o ese mensaje o esos sentimientos y quieres transmitirlos y tienes una serie de, ¿no?, colaboradores, amigos, personas cuya creatividad también están igual de involucrados y estamos todos en eso y hay un tiempo, efectivamente hay un tiempo en el que tienes para hacer eso y esa es la presión de los rodajes, ¿no?, que tienes un tiempo, pero lo tienes igual en los cortos que en un largometraje, que en una serie. Yo no he notado diferencia en un rodaje de una cosa u otra. El claro ejemplo es, quizás tú has comentado eso, que por cierto que digo, ole María Luisa, cómo se sabe todo, cómo se ha empollado todo nuestro currículum y todas nuestras trayectorias y tal. Entonces, un ejemplo claro de esa especie de frontera indefinida en mi caso personal fue en el proyecto de adaptando las novelas de Leonardo Padura para el
el cine y las plataformas o el cine y la televisión es que la primera eran 4 novelas que se iban a traducir en 4 largometrajes. El primero en España iba a tener y tuvo estreno en theatrical, o sea, en salas, que fue el caso de Vientos de La Habana, pero era una obra ya concebida desde el principio como una de 4 y creo que probablemente y en Netflix a nivel mundial, no en España, porque en España era de Televisión Española y de Movistar, pero fuera pues se entiende como una obra de 4 películas. Con lo cual, la pregunta era, claro, cuando tú ibas a rodar, de verdad, si era de la primera parte o de la segunda, de la primera parte rodabas diferente porque decías, no, espérate, que esto va a tener estreno en cines en España, o si era de la segunda parte vas a rodar diferente porque dices, no, esto es parte de una miniserie de 4 películas. Bueno, pues lógicamente no. Pensabas como, seguías pensando eso, como diciendo, bueno, hay aquí un mensaje que transmitir. Tenemos una atmósfera, unos sentimientos, una serie de personajes y entre todos, y eso es un bonito, o sea, entre todos vamos a crear este universo, ¿no? Este mundo, o vamos a adaptar el mundo de las novelas de Padura a esta historia audiovisual. Me ha hecho mucha gracia y te agradezco que me menciones como el creador, pero ves, eso es otra cosa, que un otro término con el cual yo tampoco me siento muy cómodo. O sea, ¿qué me convierte en creador? En haber sido, porque fui yo el director de toda la serie y colaboré en los guiones, pues puedes decir, bueno, sí, estás bastante involucrado, si colaboraste en los guiones con Padura y con Lucía López Col, y a la vez dirigiste toda la serie, digo, pues es que yo no me considero el creador de eso. O sea, cuando hay una novela o unas novelas preexistentes, decir eres el creador exige un ego potente, ¿no? Y yo creo que eso iría en contra de lo que os estoy contando de cómo en realidad fue una obra donde hasta los productores, Gerardo y Mariela, que fueron probablemente quienes pensaron, no, estas novelas tienen una potente adaptación y vamos a hacer esta especie de producto que sea serie y luego también que tenga una película, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, te lo agradezco mucho, que me hayas unido a ellos, a lo mejor, que sí han sido más creadores o creadoras de sus series. Te lo agradezco mucho, un gesto muy generoso, pero ya digo, yo creo que ni aun siendo co-guionista y director, creo que la creación, sobre todo si hay una novela preexistente, creo que no eres el creador, pero sí eres, ojalá, un director en el sentido que rediriges energías o creatividades para que eso sea una obra audiovisual coherente o tenga su propia entidad. No lo he puesto yo, lo he leído. O sea, lo de Félix Vizcarrer, creador de... No es una cosa mía, sí. No, sino que lo de creado quien ha sido el primero en ponerlo, pues bueno, supongo... No. De hecho, voy a aprovechar tu comentario para preguntaros a vosotros. ¿La diferencia ahora y puede influir en que nombres prestigiosos de la cinematografía, que a lo mejor nunca hubieran hecho una serie, por el hecho ahora de poner el creado por, se están pasando a dirigir? ¿Creéis que eso puede influir? La figura del showrunner que empieza a instalarse, que reúne bastantes cosas, ¿no? Que en teoría debería ser producción, guión y dirección. Pero volviendo al comentario de Félix sobre la creación, ¿creéis que eso puede influir? Empieza en HBO el creado por y ya lo van adquiriendo el resto de plataformas. Yo creo que por un lado existe ahora una valoración de los directores por parte de, bueno, sobre todo por parte de las plataformas, creo, donde de repente hay un diálogo directo con ellos. Si les vas a vender un proyecto o si te lo sugieren ellos y empiezan ahí unas conversaciones, o si llegas más tarde y el proyecto ya está ahí, pero en el momento en el que eres el director de la serie, tu voz y tu opinión y tu libertad creativa, creo que sí hemos ganado en eso con respecto a lo que había antes. Creo que no era lo mismo hacer una serie para Telecinco, para Antena 3 o para Televisión Española hace unos años que ahora trabajar para, no sé cómo es HBO, pero desde luego para Netflix y para Movistar
no es lo mismo en absoluto por eso, ¿no? Por la libertad creativa y porque tu opinión como director y por tanto como creador, más allá del crédito. O sea, creo que a veces... creo que el crédito a veces está sobrevalorado, a veces infravalorado. Creo que empezamos a estar en un sitio donde está guay que a los guionistas y a los directores nos cedan esa posición, sea con crédito o no, de la voz que dice cosas y que dice, yo creo que esto debe ir por ahí, creo que esta serie tiene que ser esto, sí, no, discutamos. Y por otro lado, creo que el atractivo no es tanto por el crédito, o sea, el atractivo para posibles directores que de repente dicen, vamos a hacer tele, que a lo mejor no lo habían hecho nunca, no es tanto por el crédito, sino por la repercusión y la importancia de las series ahora mismo. O sea, la gente, y es desafortunado, pero es así, ve más series que películas ahora. De repente las series se han convertido en un objeto de consumo masivo, en un tema de conversación, en una cosa que está ahí y que de repente tiene una importancia, ¿no? Que también, y es un tema complejo, la existencia de las plataformas obviamente lo explica de alguna forma, pero también tiene que ver con eso que decía Leti como creadora, pero que también existe como espectador. De repente ese es un mundo donde vives. Es como cuando te metes en un libro y de repente el X tiempo que estés leyendo el libro, vives en ese mundo. Al final una película se empieza y acaba y es maravillosa, y estar en una sala de cine y cómo te llega eso es irrepetible y no se puede... Pero esa cosa de vivir con esa gente y vivir esa historia a lo largo de 8 capítulos, por eso a veces te crea como tanto el deseo de seguir viendo y de tragarte a lo mejor 8 seguidos o 3 seguidos o 2 o los que sea, o decir, no, me lo voy a administrar porque quiero que esto dure. También tiene que ver con esa cosa de vivir ahí, ¿no? Que es de alguna forma el otro lado del espejo de lo que decía Leti como creadora, que puede expandirse en las emociones y en las vivencias de sus personajes. Y creo que eso tiene que ver también con el atractivo ahora para gente que a lo mejor no lo había hecho antes, también porque, como decía Leti, era otra liga, ¿no? Y de repente era como, ¿qué haces tele? Vale. Pues Leticia, Dime. mira, la libertad creativa que acaba de... Bueno, que ya son 2 veces la que dice Jorge, también es uno de los factores que yo creo que con las plataformas a los directores puede ser atractivas, porque claro, a lo mejor en abierto tienes la tiranía del SHAR, ¿no? En las pantallas también, la taquilla, pero sin embargo en las plataformas abre un mundo que no sé si vosotras dos, que sí que habéis hecho el guión, prácticamente la producción y tú incluso protagonizas la serie, compartes la dirección con otras directoras. ¿Vosotras habéis sentido esa libertad creativa con el hecho en estos proyectos y eso ha sido a lo mejor el atractivo sin duda de animaros a hacer la serie? O sea, la libertad creativa no fue para mí el atractivo de hacer la serie, digamos. Quizás porque todavía estoy en un punto porque tampoco he dirigido tantas veces. Estoy en un punto, iba a decir, entre idealista o nazi. O sea, iba a decir cosas súper contrarias. Porque yo no sé si yo sabría dirigir sin cierta libertad creativa. O sea, no lo sé, es algo que me gustaría experimentar, ¿no? Por ejemplo, dirigir una película o una serie que no hubiera escrito yo. Pero sí con libertad creativa. Yo no sé si podría encajar, corte A, yo haciendo esto que voy a decir ahora, no sé si podría encajar en un tipo de producción donde unas personas en un despacho te dicen qué tipo de decorados tiene que haber o qué actores tienen que hacer esto, ¿no? Porque digamos que hasta el día de hoy, insisto, que esto no tiene que ser así y no es ni mejor ni peor, sino es como ahora yo he sabido desenvolverme. He entendido como que el propio proyecto te pide qué actores tener, ¿no? Y qué tono, y qué... O sea, que a mí me resultaría muy extraño que gente que a lo mejor no ha estado en todo el proceso de guión y en toda esa semilla que supone imaginar un mundo, pues que me vinieran a decirme, pues fulanito porque tiene tantos followers o menganita porque me da la gana, ¿sabes? Yo no he tenido que enfrentarme a esto. En el caso de Movistar, con Vida Perfecta, eso no me pasó.
como tampoco me pasó que vinieran a la sala de montaje, que esto he oído que hay mucha gente a la que le pasa y eso me parece también un reto, ¿no? A saber gestionar como directora de un proyecto, a saber lidiar, incluso convencer, ¿no? Llevar a tu terreno a una persona que es un directivo X, que sus preocupaciones entre tu película son otras tantas, que no tienen que ver quizás con lo artístico. O sea, quiero decir que también es un reto y una experiencia, entiendo, enfrentarte a eso, pero yo no me he tenido que enfrentar a eso de momento. No sé si pasará, a lo mejor sí, no lo sé. Pues ya sabes, Manuel, a ver qué nos cuenta. No, yo básicamente sí que había, obviamente, productores ejecutivos o sea, ya los que me acompañaban en el proceso creativo desde Londres hasta, bueno, todo el proceso de guión y luego sí que es verdad que es gente que sabe mucho. Entonces tenía la gran fortuna de que cuando opinaban, pues tenían mucho criterio. Entonces sí que en el desarrollo de guión, cuando entregábamos una primera versión, cuando venían las notas, pues sí que, de hecho, para mí era flipante porque, claro, son dos chonis, yo soy de un pueblo de Murcia y es una serie absolutamente que yo... O sea, cuando el proyecto llega a HBO España, se supone HBO acaba de aterrizar y todo eso se fue a Londres y yo digo, madre mía, ¿cómo van a entender a todos? O sea, aparte, ya estaba el piloto hecho, era el cortopipas, ¿no? Y de repente ver que gente de fuera entendía tan bien la serie y todas las anotaciones iban a sumar y luego un montaje, cuando yo hacía mi propuesta de directora y entregaba mi primer corte, las sugerencias de partes o cosas veía que sumaban y que... O sea, yo estaba un poco acobardada diciendo, madre mía, pero no, veía que... O sea, menos en una o en otra que a lo mejor no estaba de acuerdo y la podía debatir y defender y había eran... O sea, eran bastante comprensivos y cuando yo le argumentaba los porqués llegábamos a un acuerdo mutuo. Tengo que decir que en ese proceso, vamos, me sentí muy, muy libre y ya te digo, sumaron. Entonces, en mi caso, mi experiencia ha sido muy, muy positiva porque además siempre saben que era una serie de autor, que sabían el universo, sabían que el germen era un corto y que ya existía. Y entonces, absolutamente todo venía con mucho tacto, con mucho respeto y no había nada impuesto, eran sugerencias, pero ya te digo, las sugerencias eran tan... para mi gusto, tan brillantes y tan sensatas y coherentes que para mí fue incluso una ayuda, ¿no? De tener una mirada desde fuera que venía a sumar y sobre todo el respeto, o sea, había mucho respeto hacia el autor. Tú además has rodado los 10 capítulos, Sí, es decir, eres la directora. Mujer orquesta, sí. Sí. 5 meses de rodaje, demasiada intensidad. Después... Y en Malasaña, que aparcar ahí los camiones ha sido una pesadilla. ¿Y cuánto tiempo había detrás? O sea, ¿desde 2013 es con Pipas? No, Pipas es el 2013 y en el 2015, que es cuando Movistar empieza que quiere contenido y ya se huele, o sea, se rumorea que va a venir Netflix a España, Entonces, en el 2015 es cuando hago el dossier de venta y capítulo piloto escrito y luego cuando ya finalmente empiezo con HBO ya por contrato en desarrollo, 2017 y ruedo en el 2019. O sea, la realidad es que me he tirado 5 años de mi vida y la gente lo ve en 5 horas. Es muy fuerte, porque eso claro, son 10 capítulos de media hora y yo han sido 5 años pico pala. Ha sido un proyecto, o sea, ha sido muy largo para mi gusto. Eso es lo que tiene también desarrollar una serie, ¿eh? Claro. Que estás... Claro, yo pienso, otra temporada, o sea, y salgo una película, ¿sabes? Que tardo menos. Y luego esa sensación de el consumo inmediato, ¿no? Que dices... En una tarde. Tú sabes, la de mañana, de días de que me levanto a las 5 de la mañana para hacer esto y tú te has tragado 8 capítulos en un fin de semana y quieres otra temporada. ¿Tú sabes lo que se tarda en hacer una temporada de esto? Sí. O sea, eres consciente desde que se pone en marcha, se escribe, hasta que se rueda. ¿Sabes? O sea, es frustrante. Es también muy agradecido porque dices, wow, funciona, ¿no? ¿Qué enganche tiene esto? Pero a la vez te da un poco de pena y de decir, wow, o sea, que el tiempo es muy relativo, ¿no?
Sí, además que es curioso porque antes a lo mejor entre película y película pasaba mucho tiempo y a lo mejor era un atractivo también para rodar series y ahora por lo que estáis contando hay algunas que el proceso es largo, o sea, que no es esa inmediatez, sino que es una cosa como mucho más cuidada, de mucho tiempo detrás. Es que el proceso es largo, o sea, es que escribir los guiones que sean, 6, 8, Sí. 10, el proceso es largo. Y luego estamos hablando de el estándar más o menos para un capítulo de unos 45 minutos, estamos hablando de 10, 12, 13 días de rodaje. Esos son muchos meses para una temporada. Y luego la postproducción, y luego hasta que, pues yo qué sé, en el caso de Netflix, desde que nosotros entregamos una serie acabada hasta que ellos la emiten, pasan mínimo unos 3-4 meses en el que tienen que doblarla a no sé cuántos idiomas, subtitularla, preparar el marketing para estrenar en 190 países. Y de repente se estrena y es como, ¡hala, ya la he visto! ¿Para cuándo la siguiente? Y dices, déjame respirar. Pero bueno, no sé, son las cosas que tiene... Pero siempre prefieres que te digan para cuándo la siguiente, ¿eh? Eso Sí. siempre. Félix, ¿tú cómo lo vives? ¿Tú qué... No, pero es curioso lo que decir. Es que ahora, mira que para nosotros siempre ha sido, ¿no?, levantar una película, un largometraje, rodarlo y postproducirlo, ha sido siempre como ¿no? Medíamos el tiempo y era mucho tiempo. Y ahora, en cierto modo, bueno, puedes siempre estar con varios proyectos a la vez y están en diferentes fases de preproducción, no sé, pero ahora pienso, no es verdad, es que ahora mismo estoy preproduciendo una película que si todo va bien, espero estar rodando en enero y febrero y no sé qué. Digo, pues, claro, esto en una serie sería impensable. O sea, qué rapidez. O sea, que ahora de repente, exacto, el cine independiente se ha convertido en algo mucho menos, no sé, más inmediato, ¿no? Y antes parecía que el levantar tu película, rodarla, no sé qué, era un... A mí eso me desesperaba. O sea, lo de los años esos de que no sabes si la película se va a hacer, si no se va a hacer. Bueno, con la serie también. Bueno, en mi tienes- caso yo no supe si se iba a hacer hasta que estuvieron los 8 guiones escritos. Sí. Sí, yo igual, ¿eh? Mi experiencia no es esa, es como que se hace, ¿sabes? Y se hace y se hace, y se hace Pues entera. mejor. Y la inmediatez de la tele, que eso sí que es muy diferente a hacer cine y hacer tele. El estrés que tú decías, ¿no? Que es como... Es la inmediatez. Tienes, ¿sabes? Tienes unos días para preparar, para rodar. La maquinaria además no se para nunca, porque si no estás rodando tú, pues estará otro director rodando su capítulo. Y eso a mí me resulta estimulante. Y el hecho de que de repente, ¿sabes? Si pienso en las 3 últimas series que he hecho, que me han llevado 3 años en el fondo, diferentes temporadas y tal, que son Fariña, Élite y H, no pueden ser más distintas. Sí. ¿Sabes? Y me ha permitido vivir en 3 etapas diferentes, en 3 sitios diferentes, en explorar mundos tan diferentes que es muy guay. Y eso en una... no sé porque si es Woody Allen... Bueno, si es Woody Allen siempre cuentas un poco el mismo mundo, ¿no? Pero haces una película al año. Pero no sé si en una película... Haciendo películas puedes vivir tanta variedad tan... Pues yo que sé, Michael Winterbottom lo hacía antes, ¿no? Que cada año hacía una película completamente diferente, de un género diferente. Pero en la tele pasa eso y es muy guay. A mí eso me pone como creador. ¿Tú dirías que eres un poco un junkie del rodaje? O Sí, totalmente. Porque yo te iba a decir, porque hay algo que engancha, el Totalmente. estar rodando y el estar contando historias y el estar creando atmósferas, mundos, y engancha, es una realidad. Hoy estaba en una reunión de guión de la próxima serie que voy a hacer, que es una serie nueva, y estaba con otro director y me ha dicho, esto me encanta. Ahí, ¿sabes?, desgranando guiones y diciendo, esto funciona muy guay, esto igual no funciona tan bien, me gustaría tener más tiempo con este personaje. Y digo, pues, a mí no. A mí me gusta porque me gusta llegar el día de rodaje y haber pasado por esto y todo lo que es la preparación, los ensayos, las localizaciones, todo, decidir cómo son los personajes, qué llevan puesto, qué aspecto tienen, qué pelo. Pero a mí lo que me gusta es rodar. Luego también mata, ¿sabes? Cuando te pasas 6 meses rodando, 2 meses de postproducción y ya estás rodando otra serie
como a mí me está pasando últimamente, pues también llega un momento que dices, necesito parar. Pero pone mucho, es un poco una droga. Voy a aprovechar tu intervención para preguntaros tanto a Félix, a Leticia y a ti, Jorge, cuando compartís temporada con otro director y luego en el caso de Patria, a lo mejor con un creador también, ¿cómo se plantea? ¿Cómo se plantea la continuidad? ¿Cómo se plantean los personajes? ¿Cómo se plantea el rodaje cuando se va a dividir todo? Pero no se tiene que notar. Yo en el caso de Patria, en un principio iba a hacer yo el bloque 2 y veía también como un reto muy divertido, bonito y estimulante continuar el lenguaje que hubiera establecido el director del bloque 1. Como luego hubo esa serie de cambios y me propusieron un reto aún más difícil todavía, diciendo, bueno, aunque estabas empezando a preparar los guiones del bloque 2, ¿te gustaría saltar en paracaídas y ser el director del bloque 1? Y me pareció una propuesta, para mí me parecía un reto maravilloso, un poco por lo que dice Jorge, porque entonces ya participas mucho más en establecer ese lenguaje, en cómo visten esos personajes, qué piel lo tienen, cuál es el tono en el que hablan, en el que murmuran, en el que se enfrentan a su hija, a su... Entonces, es mucho el lenguaje de cámara, cómo se va a mover, en qué tempo, en qué tonos, cómo va a ser la luz. Me parece que colaborar con todas esas personas, todos esos jefes de equipo, establecer ese lenguaje era muy rico. En el caso de Patria, además, me tocaba muy de cerca. Era una realidad que yo había vivido viviendo en el norte en los 80 y 90. Era algo que me parecía que era una responsabilidad poder relatarlo, poder narrarlo. Además, adaptar la novela de Aramburu, a quien yo, digamos, había conocido por haber adaptado yo mi primer largometraje, Bajo las estrellas, era adaptación de su novela El trompetista de la utopía. Entonces, volver a reencontrarme con esa obra, con esa realidad, poder contar esa realidad de la que yo creía que podía aportar algo y estar también, he de decirlo también, que también es algo que también engancha, estar de director frente a una especie de Dream Team donde tienes un director de arte increíble, una figurinista también maravillosa, de maquillaje, todo era un Dream Team donde había mucha gente, había muchos Goyas. Yo decía, joder, aquí todo el mundo tiene un Goya y tal. Entonces, ese cambio de decir, vale, ahora puedo formar parte de los que establecemos el lenguaje o el código que es, pues me parecía que era, no sé, una responsabilidad muy bonita y que era un honor, ¿no?, tener eso. Entonces salté y entonces fuimos los que establecimos en Patria, me acuerdo, había un decálogo, nos inventamos así una especie de decálogo de estilo, un decálogo estilo, que luego el bloque 2 tendría, pues o lo seguiría o lo adaptaría a su manera, es decir, ahí cada uno, ahí yo ya no entraba, o sea, yo no era el productor ejecutivo de toda la serie, yo era solo el director de la primera mitad, ¿no?, del primer bloque. Pero también cuando me ha tocado, un poco lo mismo que decía al principio, cuando me ha tocado en alguna serie ser el director que continúa el pulso que ha establecido otra persona, me parece que es muy divertido, es otra cosa. Es otra cosa, no es lo mismo preparar ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo, no es lo mismo que arrancar una serie y establecer. No, pero yo creo que es eso. bastante maleable. Quiero decir, creo que, o sea, en Estados Unidos están acostumbrados a que una serie, en una temporada, cada capítulo lo dirige un director diferente. Y creo que cuando yo como espectador me tengo que fijar mucho para darme cuenta de diferencias. Y las veo. Si me fijo, las veo. Pero creo que en el fondo no se nota tanto. A ver, te puedes volver loco y, ¿sabes? De repente
yo qué sé, no haces todo en plano secuencia, con cámaras angulares. No quiero decir que hacer eso sea loco, pero el resto de la serie está hecho completamente diferente. Pero es muy maleable. Yo he estado en las dos posiciones. Ahora llevo un par de series donde también soy productor ejecutivo y aparte del director que arranca. Y como parte de eso tengo que supervisar un poco el trabajo de los otros directores. Yo nunca he dicho esto se tiene que hacer así. Porque a mí tampoco me lo han dicho cuando era un director, que era el segundo director, o uno de muchos en una serie donde había 3 o 4 directores. Y creo que tú, cuando llegas y la serie está hecha o está arrancada y tal, pues ves lo que se está haciendo y te adaptas a eso, pero al final ser director significa contar las cosas y decir, ¿de dónde me pongo para contar esto? ¿Cómo cuento esto? Al fin y al cabo, tú tienes una cosa escrita y eres tú el que lo tiene que contar y decides cómo se cuenta, dónde se pone la cámara. Entonces sí que hay grandes líneas y creo que el espectador solo ve esas grandes líneas, ve a los personajes, ve la historia. Tiene que fijarse mucho para diseccionar cómo está hecho y detectar diferencias. Si no son muy, ya te digo, muy extremas. Porque al fin y al cabo también hay algo de que cada director hace su película, aunque sea un capítulo que forma parte de un todo. El todo son los actores, el todo es la historia. Pero al fin y al cabo tú estás contando una cosa que tiene que tener ritmo, que tiene que tener un clímax, que tiene que tener... Estás contando ese capítulo y ese capítulo es una peliculita, lo que dure. Y te llaman porque tú sabes hacer eso. Entonces creo que es maleable. No sé cómo lo has hecho tú con tus compañeras, pero yo creo que es bastante flexible. Sí, o sea, mi caso es particular porque... o sea, digamos que yo llamé a 2 directoras noveles, o casi noveles, en la primera temporada y en la segunda otra vez, por una intencionalidad creativa también y política, o sea, como las dos unidas, ¿no? Porque es verdad que todavía, y siento tener que decirlo de siempre, pero es que como todavía es así, pues, sorry, pero todavía a las directoras nos cuesta todavía más, ¿no? O sea, cuesta cuando ves un reparto de series ver directoras. Ya no digo en la creación, ¿no? Sino cuando vas luego a ver los capítulos, ¿no? O sea, porque a nosotras todavía se nos exige más, se nos exige experiencia, mientras a los hombres a lo mejor solo se les pide potencial. Digo un solo entre comillas, ¿no? Entonces, si a nosotras no se nos da la oportunidad, ¿cómo vamos a adquirir esa experiencia para que si no se nos valora por el potencial, ¿no? Entonces yo sentí que era un momento muy bonito para mí, ya que yo tenía en un momento ¿no? determinado cierto poder de decisión, pues podía llamar a 2 directoras que no hubieran hecho una serie nunca. ¿no? En la primera temporada estuvo Ginesta Guindal, que luego ha estado en Élite y que es una directora increíble, que ha hecho drama. Y es una tía que llevaba mucho tiempo intentando hacer ficción, pero solo hacía publicidad. Y como no hacía ficción, pues no la llamaban para ficción. Y entonces, como iba haciendo publis porque es lo que le daba de comer, pues no se ponía tampoco, ¿no? a intentar levantar nada, porque además le costaba mucho. Y luego Elena Martín, que había hecho una película indie preciosa, maravillosa, y pues también me pareció como, ¿no? además son dos chicas con las que quedé, evidentemente tuvimos una charla, vi que conectábamos y ellas se sumaron a un carro, pues sí, de una serie que claro, yo como llevaba tanto tiempo con el desarrollo de la serie, pues ya tenía un estilo de cámara, de foto, de no sé qué, ¿no? O sea, como, y el tono de los actores. Entonces, fue muy bonito el trabajo con ellas porque, digamos que era una invitación, ¿no? Porque para mí era un proyecto muy personal donde yo había puesto mucho. Entonces, ellas venían con esa delicadeza al proyecto, o sea, como esa sensibilidad y a la vez queriendo aportar. Entonces encontramos un punto súper bonito donde ellas podían desarrollarse como directoras y sentirse realizadas y a la vez entendían que venían a contar pues eso, un universo que ya existía, ¿no? O sea, que tenía un tono propio y tal. Y en la segunda temporada, pues igual, ha venido a dirigir un capítulo Irene Moray, que hizo el corto de Suc de Síndria, y Lucía Alemany, que hizo una película que se llama La Inocencia, que, bueno, os la recomiendo, creo que está en Filmin. Es brutal. Es maravillosa, yo también. Es Sí. preciosa, También la o sea, me recomiendo, encanta. me parece sorprendente. Y entonces, pues,
pues se vinieron a dirigir un capítulo cada una. Pues eso, para aportar ellas, pero también como para engrosar, ¿no?, el currículum de directoras... En activo, claro. Sí, directoras jóvenes que no, ¿sabes? Que de repente saltan todavía. a otro sitio y Claro, al final y que entonces así ya se tienes hace... más- claro, sí, y es que entonces está muy bien. pues eso ha sido bonito, que la serie fuera también en cierto modo, pues esto. Y el trabajo con ellas pues fue estupendo y ya está. Y sí, me parece también muy interesante ponerse en el otro lado, ¿no? Lo que decía antes de que yo nunca me he encontrado en esa posición, pero tiene que ser interesante ponerte a dirigir algo que ha creado otra persona. Entonces, ¿y cómo consigues sentirlo tuyo? Porque, ¿no? Mola dirigir como desde aquí, o sea, tienes que conectar. Y, ¿no?, supongo que se trata de que los dos mundos, ¿no?, lo que quiere contar esa persona a ti te conmueva también, en cierto modo. Que yo lo veo un poco como cuando estás de actriz en un proyecto de alguien, ¿no? O sea, si yo estoy en el proyecto de un director o una directora, evidentemente es su mundo y es su universo. Entonces, yo estoy ahí para aportar desde mi posición de actriz lo que pueda al universo de esa persona para enriquecerlo, siempre siendo esa persona la que, lo que tú decías, marca una dirección. Y supongo que eso es lo que yo he sentido como actriz muchas veces, y si dirigiera algo que no hubiera escrito yo, imagino que sería lo mismo. Vale, vamos a abrir el coloquio a... Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y... Ana, por aquí hay una pregunta y se os acerca el micro. Aprovechad la oportunidad también vosotros de contarnos todo lo que queráis. Estamos aquí para escucharos. Encantado. Mira, solo una cosa breve antes de la pregunta, es que, por ejemplo, Netflix ha empezado una política que mola mucho, sí. un poco con esa cosa en mente. Se hacía en Estados Unidos un programa como de mentorar, lo que ellos llaman shadowing director. Invitan a un director en formación que está listo, pero todavía no ha dirigido. Bueno, ya han hecho cortos, las que están ahí. Sí, ya han sí. demostrado que valen. No, claro. Podrían dirigir un capítulo. Y lo van a hacer, y por eso están ahí, ¿sabes? Entonces, en el caso de España, y mola mucho, han decidido que sean mujeres, y esto ha empezado en la segunda temporada de H, y eligieron a una directora para que viviera todo el proceso del lado de los directores, todo el proceso, desde el principio, guiones, ensayos, preparación, rodaje, postproducción, con la idea de que vean cómo es hacer una serie de Netflix, o de lo que sea, hacer una serie, porque las van a llamar para hacer... De hecho, la primera ya tiene su primer capítulo que va a dirigir el año que viene, de esta serie nueva que yo estoy preparando, y eso es muy guay. Por eso, ¿no? Porque de repente es como de... No hay directoras. Dices, claro que hay, búscalas. Claro que hay, sí. De hecho, creo que había... Sí, hubo ahí varias... Había varias y eran buenísimas todas. Sí, pues eso va a continuar. Creo que lo están haciendo ya en otras directoras para series. nuestra temporada. Bueno, luego lo comentamos. Salió el tema. Ahora no. Un segundico, porque tú no sientes, Jorge, que ya era hora, que había un cierto tapón generacional, porque tú y yo coincidíamos en la época de los cortos, hicimos cortos a la vez, íbamos a los festivales a la vez, pudimos dar el salto a la ficción, digamos, más allá del cortometraje, supongo que en años parecidos, ¿no? Pues, y no te daba la sensación de que se estaba creando un tapón. Yo no sé si porque antes había más un camino del corto al largo y ahora eso, no sé si entró la crisis ahí de 2008, 2009 en medio y no había un poco de... ¿No sentíais lo mismo? Que no había... ¿Talento joven? Que hacía falta que esa especie de vía estuviera más abierta. Más abierta. Claro, yo puedo hablar poco de eso porque ya te digo, a mí y Belén Macías, que también era una directora de la misma época, de la misma generación, que estábamos haciendo todos cortos más o menos en la misma época, pues nos llamaron para hacer la primera serie juntos en el año 2002. Entonces, o sea, yo siempre me he sentido un privilegiado. Ya te digo, me costó mucho hacer películas, pero en tele empecé relativamente pronto. Sí. Pero sí es posible que hubiera una cosa como de... Pero desde mediados de 2000... Que ahora todo se ha como liberalizado en el mejor sentido de la palabra. Sí que se notó un cambio fuerte cuando entró en las puntuaciones del ICA la dirección Nobel, ¿no? Que ahí de repente salieron muchos directores, directoras más jóvenes. Igual que cuando se puso
o sea, como que al final las leyes, ¿no? sí Tienen que ayudan a... O sea, yo recuerdo de repente que salían directores jóvenes y era que se había hecho, que no sé qué año fue, ¿eh? Se había hecho la ley esta, se había puesto el punto por dirección Nobel. Pilar. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar que, bueno, antes que ha dicho Manuela que cuando hizo el corto Pipas, después fueron los de HBO, me parece, los que te llamaron directamente. No, fui yo a venderlo. Fue el proceso al revés. Claro. O sea, Esto era un poco lo que yo quería preguntaros, entonces, tanto a ti como a Leticia, porque entiendo, porque a nivel de creadoras, o sea, Leticia iba a hacer una película y de pronto le salió una serie, empezó a tal, pero también te costó que una de las plataformas decidiera coger tu serie. Muchísimo. Claro, eso es lo que yo quiero. ¿Qué proceso es ese? O sea, uno decide, escribo un largo, de pronto me sale una serie y ahora, ¿cómo lo presento? ¿Dónde voy? ¿Cuántos años pasan hasta que una de las plataformas me dice, pues sí, me interesa? Y entonces tienes que escribir los 8 capítulos o todo esto. Pues en mi caso yo fui a Movistar con 4 folios. Primero, hacer el clásico pitch, para el que estuve ensayando muchísimo. Y en esa reunión me dijeron que no lo veían, que no vaya. Entonces yo me fui a mi casa muy triste, porque esos 4 folios me habían costado muchísimo, aunque fueran 4 folios solo. Y entonces yo estuve un año escribiendo por mi cuenta esta serie. O sea, escribiendo la Biblia y el capítulo piloto. Porque primero escribí el piloto y me gustó. Y luego dije, ostras, espera, porque a lo mejor aquí no hay una serie. Espérate a ver si la voy a liar parda, me voy a ir a un sitio y luego realmente veo que no... ¿Sabes? Como, ostras, necesito para yo pelear por esto, necesito saber que hay una serie realmente. O que por lo menos yo pienso que la hay. Y entonces escribí la Biblia y el capítulo piloto durante un año, así. Iba haciendo cosas de actriz que me salían, bajo sospecha. ¿De verdad? Y es curioso porque esto lo he contado alguna vez, esto se lo he contado ya a los de Movistar, pero bueno, yo fui a más sitios donde me dijeron también que no. Fui a todos los que había, fui. Y entonces me dijeron que no. Y entonces volví a Movistar. Y les dije, perdonad, antes de que vaya a más sitios, porque ahora va a venir más gente y yo voy a poder mover esto con más gente. ¿Qué opináis? ¿Sí o no? ¿Y ahí qué tenías? Ahí tenía el piloto y la Biblia. Ok. Sí, entonces, porque me dijeron, cuando un año antes me habían dicho no lo vemos, les dije, aquello que no veíais ya lo podéis ver porque está escrito. O sea, que a lo mejor ahora sí lo veis. Y entonces, claro, era ya mi última puerta, no había más puertas. Fue volver a la primera puerta. Y entonces la primera puerta dijo sí. Y entonces dijo sí a un contrato de desarrollo, que no de producción. Entonces, en mi caso, fuimos escribiendo... Ahí fue cuando contacto con Manuel Burke y le digo si se viene a coescribir conmigo el resto de guiones. Y entonces nos fueron contratando para escribir 2 capítulos, de 2 en 2. Y tuvimos la luz verde cuando estuvo la serie entera escrita. Y el proceso de desarrollo sí que fue muy interesante, que antes decías que hablábamos de la libertad creativa o tal. En el equipo de desarrollo de Movistar en ese momento estaba Antonio Trasorras, Felipe Pontón, Susana Herreras y el chico que nunca me acuerdo su nombre, ¿ves? No, porque Fran no estaba en el equipo de desarrollo. El otro chico joven. Bueno, no importa. Bueno, sí importa, pero quiero decir, ¿qué voy a hacer, no? Sí, estas cosas pasan, no te preocupes, Leticia. Pues con ellos hubo un trabajo muy interesante también, porque ese equipo de desarrollo no te decía, no está bien, porque evidentemente no son profesores y evidentemente esto es lo que tiene también el arte, ¿no? Que no es matemáticas, 2 más 2, 4, pero sí que nos planteaban preguntas, cosas que no entendían de los personajes o tal, que nos hacían poner la lupa en sitios donde siempre se podía poner una lupa mayor, ¿no? Y cuanto mayor era, pues más esfuerzo y de repente más jugo le sacabas a todo. Y en ese sentido sí que fue un trabajo de equipo, si bien ellos no escribían, ¿no?
pero sí que fue un trabajo de más gente y de escuchar a más gente. Quiero decir que antes, cuando hablaba del ejecutivo que viene y te dice, pon este actor, hay un lugar intermedio que es el equipo de desarrollo, ¿no? Que las cadenas tienen, donde hay gente, yo creo, muy válida y, o sea, muy válida, no tengo que venir yo a validarles, ¿no? Pero que gente con una carrera súper chula y que es una oportunidad poder currar con ellos, o sea, mentes frescas que no han estado escribiendo un guión, que desde fuera siempre se ve mejor y que te mandan inputs que te ayudan a crecer. Y eso siempre es una oportunidad muy interesante porque muchas veces, a veces pasa que ya no en un proceso de desarrollo con una cadena, sino tú escribiendo tu guión de tu película y se lo mandas a alguien, ¿no? O cuando una amiga o un amigo te manda un guión, yo siempre le pregunto, o sea, tú me lo mandas para que hagamos un feedback real y para que me cuestione, para que te haga cuestionarte cosas o para quiero decir, una cosa es, o sea, tú le mandas un guión a alguien, ¿no? Y a lo mejor le dices, ostras, esto creo que no funciona porque tal, y te lo pelea y te dice, no, es que es así. Aquí este personaje yo no acabo de entender y te dice, no lo entiendes porque es así. Entonces ahí es donde no hay crecimiento, ¿no? O sea, que mola cuando alguien te pone una pregunta delante, conseguir un lugar de equilibrio entre saber lo que tú quieres contar, pero también tener los oídos muy abiertos, ¿no? Y los ojos muy abiertos ante la persona que te está cuestionando cosas de tu guión y no ponerte a la defensiva y querer defender una idea porque a ti te costó mucho escribir esa escena, sino tener flexibilidad y no tener miedo de dejar entrar y opiniones para cuestionarte cosas que has escrito y no tener miedo en decir chao, ¿no? Encontrar un equilibrio entre tampoco esa persona no va a escribir tu guión por ti, ¿no? Pero me explico, ¿no? Que creo que es importante encontrar ese punto, ¿no? Y también en la sala de montaje estar abierto o abierta a... Claro, te quería preguntar porque de repente... Sí. ¿Esa gente de desarrollo luego están en el proceso? No, ¿O no? solo en guión. En montaje, por ejemplo, No. tú enseñabas tus capítulos a Sí, otros, a Domingo Corral, a quien fuera, ¿no? Susana... Tengo que decirte que se los enseñé y no dijeron nada. Ujú. O sea... Porque eso también No. pasa a veces, ¿no? Que Sí. ahora, y lo que decía antes con respecto a las plataformas, y que el diálogo es directo, que antes Sí. siempre estaban como... Con las cadenas era como mucho Ya, más como difícil, mucho más Telecinco ha dicho, intermediario. ¿no? Sí. Sí. Y ahora la conversación es directa. Sí. Y hay gente ahí, en eso, por ejemplo, en Netflix, en realmente todo el mismo departamento, desarrollo o la gente que lleva las series Ya, son te los entiendo. mismos y son gente que en muchos casos son creadores y escritores y escritoras de series, también antes lo eran. Y esa conversación existe y es muy beneficiosa, ¿no? Sí, es muy guay. A mí, bueno, además creo que el momento del guión es el momento donde plantar todas las dudas. O sea, luego vas a seguir dudando durante todo el proceso y está muy bien, ¿no? Pero el guión es el cimiento sobre el que construir todo. Entonces, es el momento donde cuestionar y darle mil vueltas. Y sí, es el mismo equipo sí que les mandábamos versiones, pero es que les gustaban. Entonces no decían nada. Pero que también me hubiera parecido interesante, por ejemplo, luego cuando hice la cosa, bueno, el proyecto durante el confinamiento de rodar un corto en tu casa, que era para HBO, sí que luego el equipo de HBO sí que se miraba el corto y sí que aportaron cosas, pero lo interesante es cuando no te dicen pon este plano o corta esto, Claro. sino hay un... No me funciona esto, hay un- o ¿por qué claro, no? o sea, no hay un Sí. diálogo de, ostras, creo que esto se puede mejorar, creo que aquí el ritmo no sé qué, podrías... Que además también eso entiendo que forma parte del respeto por el trabajo del otro, ¿no? Y se crea una sinergia que al final hace que crezca el proyecto, porque todos al final, ¿no? Estamos en... Yo entiendo que cuando una persona de un equipo de desarrollo o de montaje me da una opinión, me la da para intentar que la serie sea mejor. Entonces eso es una suerte, que esa persona se haya tomado ese tiempo. Eso era lo que y eso- comentaba Manuela también antes, ¿no? Sí. Que te pasó a ti algo parecido con HBO, que todas las aportaciones, pero como preguntaba Es que te estoy también, dando la espalda todo el rato. ¿en todo el proceso han estado ahí o...? En mi caso sí eran las mismas personas, las que estaban en el... Sí. Era en el proceso creativo de guión y luego cuando enseñamos el montaje, sí.
Y luego también hay algo muy beneficioso de cómo ha cambiado esto y es a lo que me refería también con la línea directa, es que cuando vas a contar un proyecto, también se lo cuentas a la misma gente y están mucho más abiertos. Antes era impensable llamar a Antena 3 o a Telecinco como director, creador, guionista y decir, tengo una serie. Sin embargo, a Netflix o a HBO o a Movistar sí que los puedes llamar directamente y te van a recibir. Y se van a leer los 4 folios o lo que tengas. Entonces creo que en eso también ha cambiado y es muy bueno. Y por eso estamos viendo de repente pues, una como explosión de ficción. La serie... Sí, ¿tenéis alguna pregunta? Ah, mira. Aquí. Hola, gracias por venir a contarnos. Antes que nada le quería felicitar a Félix por lo sublime de ese momento de Juana Costa en Vientos de La Habana. Me pareció una cosa de una belleza impresionante. Me enamoré de todo, de todos los momentos. Y quería preguntaros cómo en el momento que dirigisteis el primer capítulo, enfrentaros con ese momento tan importante que marca el resto de vuestro trabajo, ¿qué miedos teníais y cómo lo manejasteis? Bueno, mira, en mi caso tengo que decirte que como era la única directora de los 10 capítulos, a nivel de producción no se hizo cronológico. O sea, el plan de producción se trató los 10 capítulos como si fuera una película de 5 horas. Entonces, rodábamos por localizaciones, no rodaba cronológicamente. Afortunadamente, como es una comedia, pues quieras que no, no lo sufrirías tanto como cuando realmente es un drama. Imagínate, si es un drama, empiezas ya... No conoces todavía a tu hijo y ya tienes que, imagínate, ¿no? Rodar la muerte. O sea, entonces, en ese caso no sufrí mucho. Pero de cara... Entonces no lo viví. O sea, viví 5 meses de rodaje y no lo viví como voy a arrancar por el capítulo 1. No, lo viví como el arranque de una película. Igual, yo ya había hecho 2 largometrajes. Entonces, en lo que me centré básicamente es que esta escena, recuerdo que la primera que rodamos fue del capítulo 9, una librería, y entonces la rodé con la emoción, el vértigo y la incertidumbre de cualquier primer día de rodaje, poniendo muchísima ilusión porque había mucho esfuerzo detrás, pero no lo viví con la presión de ser el primero. Lo viví con la ilusión y la misma presión y la misma también nivel de inconsciencia que cuando arrancas por primera vez un rodaje que llevas tanto tiempo detrás de que eso por fin se materialice. Porque yo, al igual que ella, lo primero con HBO es un contrato de desarrollo. Nadie te garantiza que eso luego se vaya a rodar. Hay proyectos que te pagan el desarrollo y luego se quedan en un cajón. Con lo cual, el momento en el que por fin eso se materializaba, esas letras en imágenes, fui muy feliz. Así que así es como yo lo viví, por mi plan de... No sé vosotros si lo hacíais por capítulos o cuál fue... No, por localización. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Pero claro, para mí, o sea, yo creo que en este trabajo, yo siempre digo que siempre estás empezando de cero, siempre sientes que lo que has hecho no te ha servido de nada, siempre el miedo es total, o sea, empezar una cosa, sea un primer capítulo o una película, da terror. ¿Y cómo lidias con eso? Pues como puedes, ¿sabes? Poco a poco, decisión a decisión. El primer día estás así como, no me lo estoy pasando nada bien, que no se me note nada, que todo parezca que está bajo control, no sé lo que estoy haciendo. Que no parezca que quiero salir corriendo, irme a mi casa. Eso, que parezca que sé lo que estoy haciendo. Y luego lo ves y dices, ha quedado bien, ¿sabes? Porque tienes que confiar en lo que sea que has pensado durante todo el proceso de preparación y en el instinto en ese momento. Pero el terror existe siempre y al principio es total. O sea, tardas unos días como en decir, ya estoy suelto, vale. Vamos a hacer esto, ¿no? Sí, además, yo no sé cuánto tardáis vosotros, cuánto tiempo pasa entre rodaje y rodaje, pero, por ejemplo, a mí me pasó ahora en la segunda temporada que, claro, yo hacía 2 años que había rodado la primera, ¿no? O sea, yo no ruedo tanto en la vida. Y tú piensas, se me habrá olvidado andar en bicicleta. Claro, y era como, ¿cómo era esto? ¿Sabes? A mí me pasa cuando he pasado como 4 meses sin rodar y de repente ¿En es como serio? de, no sé hacer esto. Todos estos accesorios. ¿Pero tú, Jorge, pasas 4 meses sin rodar? Sí, es increíble, pero sí. Sí,
Es divertido. Siempre el rodaje más difícil siempre es el siguiente. Y vale que dices, no, pero si en el anterior tenías estos retos y estos otros y tal, no sé qué. A mí me pasa ahora mismo, ¿no? Dices, no, pues es que en el anterior tenías recrear esos disturbios en el centro de Donosti, cuando no sé qué, y luego tenías que ese atentado de rodarlo desde diferentes puntos de vista, bajo la lluvia y no sé qué, y ser fiel a estas cosas, tal. Y digo, bueno, eso eran otras historias. Ahora, verdaderamente, el rodaje que me preocupa es el de enero. O sea, el que verdaderamente donde hay que hacerlo bien es el de enero. O sea, eso era muy fácil. Ya con lo que has hecho, bueno, es que eso era... No, el duro es el de ahora. El duro es el de ahora, donde verdaderamente notas la autoexigencia, la presión, lo que sea. Entonces, por eso me hace mucha gracia cuando habláis de los miedos, de las ganas de decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Se me notará? Y todo esto. Cada vez que veo en esas cosas de making of, esa frase hecha de, este director o directora, no, es muy bueno porque se le veía muy tranquilo y lo tenía todo clarísimo. Y yo digo, eso es mentira. A mí siempre me dicen mentira. Eso y digo... Por dentro estaba hecho un flan y no lo tenía todo claro. Y iba probando, es verdad, con intuición, tirando de tu experiencia, tirando de lo que has ido aprendiendo, pero eso lo tenía clarísimo. Digo, mentira. Tenemos otra pregunta. Hola, muchas gracias por la charla, está pareciendo muy interesante. Bueno, yo soy director, estoy ahora aquí en una residencia de la academia, estoy preparando un proyecto de serie y bueno, tengo la aspiración, es una miniserie de televisión, ¿vale? Y tengo la aspiración a dirigir todos los episodios. Entonces, claro, quería hacer una pregunta en ese sentido porque ¿Cuántos son? Me consta que Manuela sí que ha dirigido todo, pero me gustaría saber si eso es una condición que os ha venido de arriba cuando habéis dirigido una serie, os ha condicionado de alguna manera que no podáis dirigir todos los episodios, lo habéis decidido vosotros y de qué factores depende negociar algo así. ¿Cuántos capítulos son? 5. ¿De qué duración? Sí. 45, 50 minutos. En mi experiencia, normalmente, sea porque yo lo he elegido o no, o me ha venido impuesto, creo que se hace así, y se hace así en todas partes. O sea, te digo, en Estados Unidos es normal que haya muchos directores en una temporada, normalmente. Porque la maquinaria es tal que tú ruedes, que tú prepares todo y ruedes todo y postproduzcas todo, pues es un parto. Es no tener vida durante mucho tiempo. Pero, aparte, encarece mucho el producto, porque de repente, claro, necesitas preparar, o sea, ¿cuántas tus series son? 10 capítulos. Son 10 capítulos de media hora, fueron 5 meses de rodaje, 20 semanas y para mi gusto, hubiéramos necesitado quizá más semanas de pre. O sea, para un director solo se necesita prepararlo todo bastante bien, porque lo que ocurría básicamente es que a veces yo después de rodar me iba a hacer una loca técnica, cosa que es una paliza descomunal. Sin embargo, si son 2 directores, pues mientras uno va a localizar técnica para lo próximo, es más laborioso y requiere para que el director lo dirija todo, es fundamental más semanas de preparación. Y si es más de semanas de preparación, es más coste, obviamente. Sí. Y Jorge ha hecho el comentario acerca de los capítulos porque entiendo que es un factor, ¿no?, a tener en cuenta. Claro, es que de repente dices, son 3 capítulos, vale, sí se puede plantear, incluso para ti. Es que hacer 5 capítulos, dice, yo no lo entiendo, ¿sabes? Porque dices, es mi bebé, es mi historia, lo quiero hacer yo. Pero hay algo como de liberarte y decir, voy a trabajar con otros directores, con otras directoras, que creo que también a veces los productos pueden crecer, aceptar otros, al fin es lo que estamos diciendo todos, esta es mi obra y yo soy el creador y tal. Viene alguien y te dice, oye, ¿has pensado en esto? Viene un actor y te cuestiona una cosa. Todo suma. Y al final una serie es el producto del trabajo de mucha gente y de muchas opiniones. Y no es... Yo entiendo que pienses así y lo he vivido con muchos compañeros directores que de repente es como de, no, esta quiero hacerla entera. Pero no sé, ya más allá del coste y de cuestiones de producción, me lo pensaría mucho. Creo que
puedes estar abierto como a la posibilidad de compartir con otro director. Te va a hacer la vida más fácil y a lo mejor es beneficioso eso para la serie. Y si se diera ese caso, ¿qué rol recomendáis asumir para tener cierto control sobre el procedimiento? ¿Subir a productor ejecutivo o subir a showrunner? Depende un poco de cuáles los parámetros de la serie, porque ahora, o sea, creo que no hay una respuesta para eso. Puede ser showrunner, puede ser productor ejecutivo. A lo mejor no te otorgan, al final eso es un crédito, eso es un título. Lo que importa es lo que haces. En España yo he vivido en series donde de repente había el director de la serie y luego estaban los directores de capítulos. Lo que quiero decir es que teniendo que compartir créditos como director, si quisieran mantener el control lo máximo posible o una dirección concreta para la serie, teniendo que sacrificar el hecho de que no vas a poder dirigirlos todos, ¿qué rol sería recomendable asumir para eso? Bueno, tanto showrunner como productor ejecutivo te servirían, pero a lo mejor no es necesario. Simplemente es necesario estar ahí y que te escuchen y que tú puedas dar tu opinión sobre el capítulo de tu compañero director o directora y poder aportar. O sea, el control es una cosa muy... Nadie tiene el control, ¿sabes? Los directores no tenemos el control del día de rodaje. El control es una cosa muy relativa. Lo que importa es que se escuche tu voz y para eso puedes tener uno de esos títulos o no. Al fin y al cabo eso es una cosa, es una negociación que tienes que establecer con la productora, pero tu voz se puede escuchar, ¿sabes? Al fin y al cabo tú eres el director que arranca la serie, tú has creado ese universo, tú has dado los parámetros estilísticos sobre los que se va a desarrollar la serie. Está bien permitirle la libertad a tus compañeros directores de decir, ¿cómo lo harías tú? Pero también puedes decir, yo creo que esto no es esta serie. Creo que esta secuencia así no... Y luego opinar en el montaje. Y a nivel de guión, también, o sea, ¿hay un equipo de guionistas o el creador o creadora se lo propone todo y es el equipo de desarrollo el que le dice esto no, pero te comes los 8 guiones? Depende de cada proyecto, ¿no? Sí. O sea, yo en mi caso hice el desarrollo de la serie yo sola, o sea, la primera Biblia y el primer capítulo, y luego coescribí todos los guiones con Manuel Burke. Sí, en la segunda temporada hemos hecho lo mismo, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, si hiciera una tercera temporada, que no lo sé, o si hiciera otra serie, me gustaría trabajar con más gente. O sea, con Manuel Burke es increíble trabajar porque aparte de que es uno de mis mejores amigos, es una persona con muchísimo talento, pero creo que es guay para no tardar tanto, Claro. o sea, por un tema de tiempo, trabajar en guión con más equipo y que haya una figura que tiene que marcar una dirección en cuanto a guión y a lo mejor ahí, ¿no? En las series que yo he trabajado de actriz había el coordinador de guión. Sí, o ahora que no sé el cómo se showrunner, hace. que también es, ¿sabes? Hace un poco Pero lo mismo. sí que es verdad que si no quieres estar 2 años de tu vida o 3 para escribir los guiones, pues mejor trabaja con más gente. Y te enriqueces además trabajando en equipo, a nivel personal y a nivel profesional. ¿Y la plataforma te lo propone? O la cadena te propone, no, hay un equipo de guión, vamos a hacerlo entre tal o no? Bueno, yo creo que Tú diseñas un poco sí, tus tú llevas necesidades, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, yo en las últimas series que he hecho, Claro, yo es eso... que solo he hecho una, entonces no sé. Hay ahora ya son los showrunners, ¿no? Los coordinadores de guión, que en algunos casos son creadores de la serie, en otros no. Y luego ellos tienen un equipo muy grande de guionistas, bueno, muy o menos grande, no sé. Pues yo qué sé, en Elite creo que hay 6, 8 guionistas aparte del showrunner. Entonces ellos se dividen entre sí los capítulos. Esta pareja de guionistas escribe el 4, el 6 y tal. Luego el coordinador de guión, showrunner, es el que como que hace la última versión sobre ese trabajo. Pero también tenemos que pensar que el proceso de guión no acaba cuando la cadena te dice... Bueno, el proceso de guión en realidad no acaba hasta el montaje y la sonorización, diría. Pero no se acaba cuando la cadena te dice, pues esto está guay, ¿no? Porque entonces, como director, si lo estás dirigiendo también, pues
te pones a de repente ponerlo a levantarlo y lo tienes que hablar con los actores. Si tienes otros compañeros, directores, tienes que hablar del guión y tienes que decir, igual esto no funciona, porque también el guión también es una herramienta de trabajo. Y entonces se está constantemente, ¿no? Como analizando, diseccionando, comentando, modificando. Y eso es lo guay. Claro, está vivo. Vale, una última pregunta. Te van a acercar un micro. Sí, para que te oigan hasta la última Para que fila. sí. Que digo que estoy encantado de escucharos y que muchas gracias también por regalar vuestro tiempo también a nosotros, ¿no? Yo es una pregunta en general para los cuatro, ¿no? Porque me parece muy concreto todo lo que estáis contando, pero ¿qué pasa cuando una plataforma, un productor ejecutivo, ¿no? Una cadena os dice, chicos, la idea es maravillosa, chico, el guión es cojonudo, el director es... pero es que tenemos 500.000 y vale 800.000? ¿Qué pasa ahí? Eso pasa siempre. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿cómo navegáis ahí? Porque eso me imagino que no será fácil, ¿no? Entonces... Una fórmula es reescribir. Claro, pero a mí me gusta mucho porque estáis como defendiendo muy bien vuestro producto y estáis apostando, oye, yo quiero esto, de esa verdad, de esa pureza, ¿no? Y eso de reescribir, pero cada vez que dice, oye, ves que mira, es que... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre digo una cosa, que es, yo no hago magia. ¿Lo haces? Magia. O sea, yo a un productor le digo, o sea, esto porque lo ponga en un papel, no me lo creo, ¿sabes? Con esto te quiero decir que yo creo que como directores, nuestro trabajo es contar la historia y hacer sentir cosas y transmitir emociones y contar la historia, pero un factor muy importante también de nuestro trabajo es hacerlo con lo que tenemos. Ahí voy. Con el tiempo y el dinero. Entonces siempre estamos, y nunca hay suficiente. O sea, nunca, yo en las 2 películas que he hecho y en todas las, nunca ha habido un momento que diga, tengo lo que necesito. No, siempre es una negociación y siempre es ay, si tuviera, pero no lo tienes, ¿sabes? No tienes esa hora más, no tienes esos 100 figurantes más, tienes lo que tienes. Y lo tienes que hacer lo mejor posible. Tienes 2 opciones. Decir, mira, no me lo creo, lo siento, creo que necesitas otro director, me marcho. O, vale, voy a utilizar este reto, tengo que rodar pues unos disturbios en el centro de Donosti con un autobús, con no sé qué, con 2 señoras, y tienes un día para rodarlo, o 2, o los que fueran. Pues dices, bueno, pues esto es un reto, lo tengo que sacar adelante y a ver cómo lo saco adelante. Y eso hay veces que te pegas una leche y no lo ves y dices, ay, Dios mío, y otras veces que dices, mira, qué bien, he podido resolver esto. Pero en una película es igual. En una película es exactamente igual. Lo que tienes es lo que tienes. Y nunca es suficiente. Ok, pues muchas gracias. Pero bueno, no sé, igual vosotros Manuela, tenéis... Félix. Yo siempre hago esa broma. No. Yo siempre hago la broma de que seguro que si le preguntas a Scorsese o a Fincher, te dice, esta última película necesitaba una semana más, pero está clarísimo. Es porque soñamos y luego viene la realidad. Y sí, lo que decís, esa reescritura, cuando ya estás empezando a localizar y te das cuenta que no ya se llega a todo, en las series también es normal, ¿no? O sea, has localizado y tienes incluso sitios increíbles para rodar eso, pero llega que no da el plan no da para estar un día aquí y aquí y aquí, entonces hay que reducirlo en localizaciones. Yo creo que es... Y volviendo un poco a lo que decía al principio, pero te pasaba lo mismo con los cortos, dices, bueno, exacto, tengo este tiempo limitado, tengo estos recursos, y yo creo que es eso, es nuestro esfuerzo, y por eso estamos siempre en ese rodaje tan tensos, aunque en el making of algunos directores digan que están muy tranquilos y que lo tienen todo clarísimo. Por eso estamos tan tensos, porque tenemos ese tiempo tan medido y queremos exprimirlo al máximo en el sentido de eso, de que nos dé de que dé para crear ese universo, ¿no? Que si te dejaran pedir así, pues dirías, no, claro, una semana más la aprovechaba. O sea, una semana más no me sobraba nunca, ¿no? Siempre es... Sí es cierto que luego hay esos productos que los ves y dices, joder, ahí sí se ve, y ves otro y dices, ahí no se ve, de eso me estáis hablando. Pero eso a veces depende de los directores, pero a veces depende también de la dirección de producción, de todos los... ¿Sabes? Que a mí me da mucha rabia muchas veces
dices cosas y dices, no, o sea, nos estamos gastando dinero en cosas que no se ven. Vamos a gastárnoslo donde se vean. En donde, PCRs. Donde luzcan. Ahora ¿Sabes? es fundamentales. Bueno, no sé, Manuela, Leticia, si queréis aportar algo más, decirle... No, estoy totalmente de acuerdo que siempre hay algo que no es como te lo habías imaginado. O sea, sí. y entonces tienes que sacrificar en ponerte creativa y, sobre todo en mi caso, que lo he escrito y lo he dirigido. Entonces, cuando lo escribes te lo imaginas de una manera, luego te enfrentas a la realidad, luego el plan de rodaje va ajustado y de repente ese día tienes que resolver porque te has enganchado en una localización al principio y vas con retraso. Y lo que te habías imaginado una realización tienes que sacrificar los planos que creías y todo el rato es... bueno. Y luego te viene... Y te dice el director de producción, no, pero eso el público no lo nota. Digo, ¿pero qué lo noto yo? O sea, ya estamos con el público no lo nota, pero ¿qué más da con que el público no lo nota? ¿No? Pero sí, es todo el rato, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Hay una cosa, así para también acabar con un chiste, que decimos mucho en los rodajes, ¿no? Que son mañanas de Ben-Hur, tardes de Benny Hill. Empiezas por la mañana y dices, voy a hacer esta secuencia y tal. Y es Ben-Hur, ¿sabes? Es el desierto, camellos, millones de figurantes y se te pasan las horas y haces planos y planos y planos y planos. Y de repente son las 4 de la tarde, te quedan 2 horas de rodaje y dices, me quedan 3 secuencias, ¿qué hago? Yo eso lo odio, intento que no me pase. Entonces desde por la mañana voy con el reloj diciendo, esto tenía que estar ya hecho. Ya vamos mal. Sí. Yo veo, llevamos 1 hora de rodaje y digo, ya vamos mal. No puede ser. Yo digo, hay rodajes en el que llegas por la mañana, das los buenos días a todo el mundo, miras el reloj y dices, ya vamos mal. No he hecho más que dar los buenos días al equipo y ya vamos mal. Sí, pero es verdad que la escritura es un factor, yo creo, fundamental y que yo creo que dirigir entre todas las millones de cosas que es, también es aprender a renunciar. Entonces, es importante escoger a qué renuncias. O sea, escoger tus batallas. Escoger tus renuncias y escoger tus batallas. Como hay que ser ahí, ¿no? ¿Y esto lo planeáis desde un principio? Como si vamos a atacar el tiempo, esto lo puedo planificar. Sí, o el día antes, durante el día mismo. En el momento, es que es una batalla. selva, estás todo el rato como cortando, ¿sabes? Con un machete ahí, entonces dices, voy a abrir camino por aquí. Esto lo tengo que resolver en un plano. ¿Sabes? Y hay veces que pues pasan... O sea, es solucionar problemas. Al final lo que estás haciendo es solucionar problemas todo el día. Sin que se te olvide las personas que están teniendo emociones delante de la cámara, la historia que estás contando, lo que quieres transmitir, la emoción que quieres transmitir en ese momento. Pero al mismo tiempo tienes que tener todos estos bolos en el aire y saber cuál va a caer y qué, ¿sabes? ¿Qué puedes hacer? O sea, es un juego, por eso crea tanta adicción y por eso es un juego como de resolver y de sacarlo adelante y que luego eso mole y emocione y cuente lo que tiene que contar. ¿Ustedes piensan que un director tiene que tener cierto, como ser de una casta especial o de un... No, creo que no. Creo que lo que tiene es que ser capaz de comunicar, de comunicarse, de entenderse con los actores, de ser capaz de manejar conceptos emocionales y estéticos, pero no creo que somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre. Y también creo que ¿no? Es interesante de tener psicología, o sea, manejar... Bueno, es que todo el rato también eso es fundamental. Sí. Estás todo el rato jugando... ¿Sabes? Yo salgo del rodaje y no quiero hablar con nadie, porque llevo todo el día como interpretando, ¿no? También. O sea, es como... Sí. Hay algo como de... Es verdad, hay algo de eso. Ay, ahora tengo que hacer reír. Sin que sea una cosa como de que eres de que estás haciendo falso, pero... No, porque además tienes que ser genuino y de verdad y real. Sí, dirigir las hay energías. una gestión emocional, una gestión humana. Y es guay. Es fundamental eso. Se aprende mucho como persona también.
Venga, vamos a abrir el melón de la intensidad. No. Pues mira, nos falta una semana más, ¿sabes? Así que muchísimas gracias a los 4 por venir, Manuela, Leticia, Jorge, Félix. De verdad que os convocaremos otro día, seguiremos por la intensidad o por donde sea, por el lenguaje, las series en festivales. Nos quedan muchos temas que tratar, pero por hoy yo creo que estamos encantados de haberos escuchado y no queremos robaros más tiempo, porque sois personas muy ocupadas. Así que muchísimas gracias a los 4, que vaya todo fenomenal, sobre todo a los que estáis rodando ahora mismo en activo y a los que estáis preparando proyectos. Gracias a los 4 y todos. Muchas gracias.